Hola a todos allá en sus casas, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video sobre los derivados otra vez. Yo soy Chris y este pues es mi canal, que es Matt, así que pónganse cómodos porque hoy vamos a ver las reglas básicas de derivación de funciones algebraicas. Así que pónganse cómodos y empezamos el video. Muy bien, para este video les recomiendo que si no han visto el video anterior sobre el concepto básico de derivada, lo vayan a ver simplemente como para tener fresco el concepto. Pero bueno, en este momento vamos a empezar a ver las reglas que, como pueden ver aquí, son 11 reglas. Son las reglas de derivación para estas funciones algebraicas. Cada una tiene su propio significado. Miren, podemos ver aquí. Recuerden, si recuerdan el video anterior, ya vimos que esto d sobre dx es también para representar derivadas. Entonces, estas son cada una de las diferentes reglas, así que pueden anotarlas. Es importante que las tengan siempre presentes porque se van a usar mucho, incluso durante el semestre que las vi. Tuve que tener un formulario a la mano porque a veces es un poco difícil aprendérselas. Las principales, esas normalmente no las sabemos, y ya de ahí, si se dan cuenta, muchas son combinaciones de otras anteriores. Entonces, si van a empezar, es recomendable que tengan un formulario, así que aquí están las fórmulas para que las reglas, para que las tengan presentes, y voy a explicarles cada una. Muy bien, entonces para empezar vamos a ver sobre estas tres primeras reglas, que si se dan cuenta son muy parecidas. La primera dice que la derivada de k es una constante, cualquier constante, o sea, un número cualquiera, es 0, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos cosas como f de x es igual a 5, ya sabemos que su derivada, que acordémonos que la derivada también puede ser f' de x, va a ser 0, ¿sí? O si en vez de aquí, que en vez de un 5 que hubiera un 7, va a ser 0 también. O si hubiera un 8000, 0. Cualquier constante, cualquier número, su derivada va a ser 0, ¿sí? La segunda regla dice que la derivada de x es igual a 1. Cuando tengamos nosotros nuestra variable independiente, cuando tengamos que obtener la derivada de nuestra variable independiente, va a ser 1. Entonces tenemos esto. Si tenemos f de x es igual a x, ya sabemos que su derivada va a ser 1, siempre va a ser 1, ¿sí? Y luego la tercera es la combinación de estas dos. Ahora tenemos la derivada de una constante que esté multiplicando a x. En este caso va a ser la constante. Es decir, si nosotros tenemos la derivada, tenemos esta función 4x y nos piden encontrar su derivada. Identificamos que hay una constante que está multiplicando a esta x. Entonces aplicamos esta tercera regla y nos queda que su derivada va a ser igual a 4. Y así tenemos estas derivadas. Estas tres reglas, digamos que van muy de la mano porque, si se dan cuenta, son muy parecidas, se relacionan y se complementan una a otra. Entonces, estas son las primeras tres reglas. Vamos a ver las siguientes. Tenemos ahora estas reglas. Tenemos la derivada de x a la n es igual a nx a la n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, f de x es igual a x a la 5, es decir, donde x sea nuestra base y tengamos un exponente,
lo que vamos a hacer es ese exponente n lo vamos a bajar ahora como una constante que va a estar multiplicando a esa x. Entonces vamos a poner este 5, que es el exponente, lo vamos a bajar multiplicando, ahora va a ser 5x. Y ahora a ese mismo exponente al que teníamos al inicio le vamos a restar 1. Entonces 5 menos 1, 4. Entonces la derivada de nuestra función, que es x a la 5, va a ser 5x a la 4. ¿Sí? Espero que entiendan ahí. Luego la 5 es muy parecida, también se relaciona con la 3. Nos dice que cuando tenemos una constante multiplicando a x que esté elevada a un número, entonces ahora se va a aplicar la misma regla y la constante va a quedar ahí multiplicando todo lo demás. Es decir, si ahora tenemos esto, (4x²), tenemos una constante que está multiplicando a nuestra letra, en este caso nuestra variable que es x, elevado a un número. Entonces su derivada va a ser así. Tenemos la constante que es 4, entonces esta ya vimos que se pasa igual, entonces la pasamos y ahora aplicamos la regla que aprendimos anteriormente, donde bajamos el exponente, vamos multiplicando y luego le restamos 1. Entonces tenemos 2, lo bajamos, acuérdense que está multiplicando, si no hay ningún signo de operatividad entre estas letras, es que está multiplicando. Entonces multiplicamos este 2, x, 2 menos 1, 1. Pero acuérdense que cuando tenemos exponente 1 no se pone. Entonces lo dejamos así como 2x. Y ahora hacemos esta multiplicación. 4 por 2 es 8. Entonces nos queda como 8x. Y esa sería la derivada de esta función. ¿Sí? Espero que vaya quedando claro. Si tienen alguna duda, pueden regresar el video, o si aún hay alguna duda me pueden preguntar aquí abajo en los comentarios. Vamos con la siguiente. Es el número 6, que dice la derivada de cuando x está en una raíz cuadrada. ¿Por qué la puse aquí? ¿Por qué la puse dentro de los exponentes? Porque aquí tenemos que aplicar las leyes y propiedades de los exponentes y los radicales. Recordemos que hay una propiedad que nos dice, la voy a poner por aquí arriba, que nos dice que cuando tengamos un número elevado a una potencia dentro de otra raíz, lo que se va a hacer es que podemos poner ese número y como exponente vamos a poner la división de estos dos números, digamos el de adentro entre el de afuera. El de adentro sería el que está afectando a nuestra letra directamente, y el de afuera, que sería la n, es el valor de nuestra raíz. Entonces en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a explicar por qué de esto pasa a esto aplicando estas leyes y las leyes que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos f de x es igual a raíz cuadrada de x. Entonces aplicamos esto. Ya sabemos que cuando no tiene un exponente es porque, bueno, cuando no vemos un exponente que en realidad sí tiene, es porque es el 1. Entonces lo ponemos aquí, 1. Y cuando nuestra raíz tampoco tiene exponente, normalmente es porque es la cuadrado, raíz cuadrada. Entonces esto es raíz cuadrada de x a la 1. Entonces esto lo podemos pasar como x a la 1 medio. ¿Sí?
vemos que en este caso el 1 representa la m y la m va arriba como numerador y el 2 representa la n, va abajo como denominador. Entonces transformamos nuestra función para que pase de esta forma, que sería esta, para que pase a esta, que es más fácil de trabajar. Entonces aplicamos esta misma regla, tenemos que su derivada va a ser, tenemos el exponente que es 1/2, entonces lo bajamos multiplicando a x, que es nuestra variable independiente, y ahora le tenemos que restar 1 a 1/2. Entonces vamos a poner 1/2 menos 1. Pero así quizás es algo difícil de entender, entonces para facilitarnos un poco las cosas, como está en medios, lo vamos a poner también enteros en medios. O sea, 2 medios. Recordemos que 2 medios equivale a un entero, entonces es igual que si le restamos 1. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos 1/2 multiplicando a x. Cuando recordemos que en las restas de fracciones, cuando tiene el mismo denominador, lo único que hay que hacer es restar los numeradores. Entonces 1 menos 2 es menos 1 y el denominador se pasa. Entonces ya nos queda como 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos un exponente negativo, recordemos otra ley de los exponentes que voy a poner ahora por acá. Cuando tenemos un número elevado a un exponente negativo, lo que tenemos que hacer es poner, vamos a convertirlo a una fracción. Aquí es 1 porque aquí digamos que es el 1, pero arriba en el numerador se va a poner la constante que esté multiplicando en nuestro número. Entonces tenemos a la menos n, 1 porque no tiene un número una constante que lo esté multiplicando, entonces recordemos que es 1 sobre a la n. Ahora el exponente va a pasar positivo para no dejar exponentes negativos. Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar este hacia abajo, como aquí no, por el momento digamos que está así en paréntesis, no hay ninguna letra que lo esté afectando dentro del paréntesis, entonces lo vamos a hacer por su cuenta. O sea, vamos a poner 1/2 multiplicando a 1 sobre x, y ahora sí, este 1/2 lo ponemos positivo. Ya que tenemos estas dos fracciones, podemos hacer una multiplicación de fracciones, que recordemos que es lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces vamos a hacer la operación. Y nos queda 1 por 1, 1. 2 por x a la 1/2, 2x a la 1/2. Y esa sería nuestra derivada. Pero me dirás, ¿es diferente a esta? Sí, pero ¿por qué? Porque ahora aquí podemos aplicar esta misma regla, solo que ahora de la manera inversa. Si tenemos un exponente como fracción, ahora lo podemos convertir a una raíz. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a convertirlo, va a ser 1 sobre 2. El que está como numerador va a ser el exponente de la letra de adentro, y el que está como denominador va a ser el valor de nuestra raíz. Entonces tenemos como denominador al 2, entonces vamos a poner una raíz cuadrada, pero recordemos que en las raíces cuadradas no se pone el 2, entonces se queda así nada más. Raíz cuadrada de, el numerador va a ser 1, que es el exponente de nuestra letra, entonces va a ser x. Y entonces ahora sí ya es igual
a lo que dice la regla. Con la séptima regla es bastante parecida, simplemente tenemos que agregar la constante, que es lo mismo que se hizo en la regla número 3. La constante va a pasar igual y ya nada más tendremos que hacer la derivada de esta parte que sería la parte de la raíz. Entonces hasta aquí espero que vayamos bien. Si tuviste alguna duda espero que regreses un poco, y mientras nosotros vamos a seguir avanzando a ver las siguientes reglas. Mientras editaba el video me di cuenta que la regla número 8 y la regla número 9 son bastante parecidas a la 7, que fue la última que expliqué. Así que creo que no es tan necesario que las volvamos a ver, porque básicamente es la combinación de reglas anteriores. Simplemente tenemos que ir multiplicando las constantes con las derivadas que ya tenemos. Así que nos saltaremos directamente a la 10. Así que ahí vamos. Ya para terminar tenemos estas dos reglas, que es la regla número 10 y la regla número 11. La regla número 10 nos dice que la derivada de una constante cuando esté multiplicando a una función va a ser esa constante multiplicando a la derivada de esa función. Es decir, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, vamos aquí a dividir esto un poquito. Si nos encontramos f de x es igual a 5 sobre la raíz séptima de x a la 4. Es un poco ya más compleja, pero van a ver que es bastante sencillo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, esta, si se dan cuenta, no cumple al 100% con lo que nos dice aquí, pero podemos transformarla para que podamos usar esta regla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para empezar usamos las reglas de los exponentes que les expliqué hace un momento. Y vamos a hacer esto. Vamos a convertir esta raíz de aquí abajo, la vamos a convertir a un exponente. Entonces ponemos x a la 4 séptimos. ¿Sí? Ahora tenemos 5 sobre x a la 4 séptimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sigue sin parecerse la de acá. Entonces vamos a subir esto con la otra regla que les expliqué sobre los exponentes negativos. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una fracción donde nuestro denominador tiene un exponente positivo. Entonces, para convertirlo a una multiplicación, lo que tenemos que hacer es ese exponente convertirlo a un exponente negativo. Entonces, vamos a hacer esto. 5 multiplicando a x, y este exponente lo vamos a volver negativo. Menos 4 séptimos. Si quitamos este punto que representa la multiplicación, nos va a quedar esto. Y esto ya cumple con la regla número 10, que nos dice que es una constante multiplicando a una función. En este caso podemos tomar esto como una función aparte para no complicarnos tanto la vida y resolverlo de una manera más sencilla. Entonces vamos a proceder a sacar la derivada. Ya sabemos que este 5 se va a quedar porque es esta constante, entonces solo necesitamos sacar la derivada de este. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a poner la derivada o f' de x es igual a 5, que ya sabemos que ya se va a quedar ahí. Entonces vamos a abrir corchetes. Entonces vamos a recordar nuestra regla número 4, que es la regla del exponente. Entonces este exponente lo vamos a bajar multiplicando está multiplicando a nuestra letra con su exponente, pero el exponente hay que restarle 1. Entonces vamos a poner menos 4 séptimos menos 7 séptimos. Para que no se nos haga tan difícil, 7 séptimos recordemos que equivale a 1.
Entonces tenemos menos 4, menos 7. Recuerden el consejo que les di en otros videos. Vamos a verlo como deber y tener. Si ya debo 4, como son el mismo denominador, vamos a hacer solo la resta de los numeradores. Entonces, si ya debo 4 y además debo 7, ¿cuánto debo ya? Ya debo 11. Entonces, esto se puede poner como menos 11 séptimos. ¿Sí? Y cerramos el corchete. Y entonces ahora tenemos esta constante que está multiplicando a la derivada de esta función. Ahora vamos a simplificarlo. Entonces nos va a quedar como 5 que está multiplicando a este menos 4 séptimos multiplicando a, vamos a pasar este menos 11 séptimos, como es un exponente negativo, lo vamos a pasar como denominador para que sea más fácil. Entonces, como aquí adentro no hay ningún número, vamos a poner un 1 sobre x. Para ahorrarnos un paso, recordemos que con la regla de los exponentes que va a aparecer en algún lado, podemos convertirlo en una raíz. Entonces vamos a poner la raíz. ¿Cuál es el que tenemos como numerador? El 11. Entonces vamos a poner 11 y como denominador está el 7 aquí afuera. Cerramos el paréntesis y cerramos los corchetes. ¿Sí? Ahora tenemos esta multiplicación. Vamos a efectuarla como es lineal. Es más fácil. Vamos a poner 5. Ya podemos usar solo paréntesis. Y entonces vamos a ver. Menos por más, menos. Recordemos que primero se multiplican los signos. Entonces 4 por 1, 4. 7 por esta raíz nos va a dar eso mismo. 7 por la raíz séptima de x a la 4. Cerramos. Y ahora este 5, recordemos que tiene que multiplicar. Entonces vamos a subirlo de alguna manera, porque recordemos que esto es como si fuera 5 enteros. Entonces, como es una multiplicación lineal, va a ser 5 por 4, o sea, los dos numeradores y los dos denominadores también. Pero como el denominador se va a multiplicar por 1, entonces no va a cambiar nada. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Entonces nos va a quedar como más por menos, menos 5 por 4, 20. Y el denominador se pasa igual. 7 por la raíz séptima de x a la 4. Y esta sería nuestra derivada. Recordamos que no partimos exactamente de esta, sino que la transformamos. La original era f de x es igual a 5 sobre raíz séptima de x a la 4. Esa era la original y entonces pasamos de aquí a acá. Estas son las derivadas. Ahora, para la última regla es bastante sencillo de explicar. Simplemente nos dice que la derivada de una función cuando esté sumando o restando a otra función va a ser la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Entonces vamos a poner un ejemplo bastante fácil porque, bueno, ya digamos que con el anterior pensamos un poco más. Entonces vamos a poner f de x es igual a 5x cuadrada más 9x más 6. Aquí tenemos, digamos, tres funciones diferentes. Tenemos tres, que es 5x cuadrada más 9x más 6. Tenemos estas tres funciones y entonces vamos a derivarlas cada una por separado porque es lo que nos dice la regla. Entonces vamos a poner, vamos a hacerlo todo junto. ¿Cuánto es la derivada de 5x cuadrada? Si recordamos la regla número 5,
ya estaremos muy al tiro y podremos saber que este 2 se baja multiplicando a este 5, que va a ser 10x, y se le resta 1. Entonces se queda la derivada de x al cuadrado, bueno, vamos a ponerlo así, la derivada de x al cuadrado es 10x. Ahora tenemos que se suma, entonces también va a pasar sumando. Ahora tenemos 9x. Si recordamos nuestra regla número 3, podremos ver que 9x, su derivada simplemente es la constante 9. Tenemos que es la derivada de esto. Y tenemos la última, que es suma. Y ahora tenemos más 6. 6 solo es una constante. Entonces, si recordamos la primera regla, las derivadas de una constante siempre son 0. Entonces, esta es la derivada de esto. Como no es correcto poner ese más 0, entonces lo vamos a simplificar. Entonces nos va a quedar como 10x más 9. Y esa es la derivada de esta función original, aplicando la regla número 11. Básicamente, la regla número 11 nos ayuda a aplicar todas las demás reglas dependiendo de las funciones que nos encontremos. Así que bueno, espero que este video les haya servido. No sé qué tanto vaya a durar, espero que no mucho. Y espero que si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por estar viendo esto en este momento. No olvides suscribirte, darle like, puedes ver el video anterior, y voy a subir un video más adelante sobre algunos ejemplos de funciones algebraicas que vamos a resolver con estas reglas. Así que bueno, eso es todo por este video, así que los espero en el siguiente. Adiós.